Faltan 13 minutos para la 1 de la tarde y queremos cerrar el programa con una conversación importante. ¿Cómo se sobrelleva, cómo se acompaña un duelo? ¿Cómo se sobrelleva la pérdida de un ser querido? ¿Cómo acompañamos a los familiares, a los deudos? ¿No? Voy a conversar con Natalia Ascurra, ella es psiquiatra del equipo técnico de la Dirección de Salud Mental del MINSA. Natalia Ascurra, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Bueno. ¿Cómo acompañamos? Porque hay personas que desde las ganas valga la redundancia, de sostener, de acompañar, a veces terminan cometiendo errores. O sea, te dicen, no pasa nada, o tratan de distraerte. Y yo creo que un duelo es algo de lo que nadie se va a poder escapar. O sea, tiene unas fases, digamos, ¿no? Sí, y además que no es como estas fases no se llevan de forma lineal, sino una persona puede volver de una a otra de forma indistinta. Okay. Y entender eso es importante, porque finalmente nadie llega a superar al ser querido que ha perdido, ¿no? Correcto. Entonces es acompañar, que sí en algún momento la persona se va a sentir mejor, pero en ese proceso que acompañamos sí es cierto que hay que evitar algunas frases, ¿no? Por ejemplo, ha sido voluntad de Dios. Claro, que podría cuestionarse, o si una persona es religiosa, cuestionar el hecho de su credibilidad incluso en Dios, y si una persona no es religiosa podría ser como una falta de respeto también. Frases como lo vas a superar porque eres fuerte. Oye, ya pasó mucho tiempo. Mira, ya pasó un año, ya deberías haberlo superado también, que no respetas el tiempo de la persona. Claro, porque finalmente cada persona tiene su ritmo, y como mencionaba al inicio, pueden volver algunas fases que, digamos, ya se, entre comillas, superaron, pero regresan, ¿no? Entonces, interesante lo que nos dijo, ¿no? Que no es lineal, o sea, no es un paso 1, paso 2, paso 3. Sí, antes se creía que existía la primera fase de la negación, luego, y que terminaba en la aceptación, ¿no? Claro. Entonces ahora no, ahora se habla más bien de que, claro, hay un primer momento en donde te das cuenta de lo que pasó, ¿no? Cuando recibes la noticia, y que puede ser desde que la persona comienza a sentirse como que, entre comillas, negativista al hecho, o sea, como que lo niega en cuanto a, incluso puede no demostrar emociones, ¿no? Entonces uno dice, pero sí ha fallecido su familiar, ¿no? Entonces, y lo otro es que ya empieza a pensar mucho, ¿no? Anhelar mucho estar con la persona que perdió. Entonces eso se puede representar en sueños, ¿no? Sueña mucho con la persona, habla mucho de la persona. Luego existe una fase en la que puedes ya identificar lo que ha pasado, pero tienes una vida como las cosas que vas haciendo se desorganizan un poco a falta de esta persona, ¿no? Correcto. Y luego hablan de que te recuperas, pero no es que sigues estas fases siempre, ¿no? Podrías estar primero de repente en la desorganización, que ya es como que después, entre comillas, después de la etapa de la negación, y pasar de nuevo a la negación, ¿no? Okay. Y bueno, así se van llevando las etapas del duelo, ¿no? ¿Y en qué momento el entorno, los que acompañamos a alguien que está evitando el duelo, se nos tendrían que encender las alarmas? O sea, hay un momento que tú dices, pero esto creo que ya se está saliendo de control, lo está tomando, ya está en otra etapa, digamos, no sé si etapa, pero claro, yo creo que merece un acompañamiento más especializado. Muy bien, sí, claro, porque de todas maneras no es que uno esté en duelo y tenga que ir a un psiquiatra, ¿no? No, pues. No necesariamente, pero sí cuando hay, principalmente yo diría, cuando hay pensamientos de que la vida no tiene sentido y ya está pensando la persona en de pronto quitarse la vida, ¿no? Okay. El abandono, cuando esa persona ya se abandonó o no. Se abandonó, claro, podría pertenecer a esta fase que te digo de desorganización. No sé qué hago, no sé hacer nada sin esta persona que yo amaba. Entonces, puedo tener de repente disminución de las ganas de hacer las cosas, entonces ya no las dejo de hacer cosas que antes me gustaban, pero cuando ya hablamos de esto de mi abandono, pero igual a que ya no estoy siendo funcional como antes, ahí también merece de repente una evaluación más profunda, ¿no? Con un especialista, sí. ¿Y en qué momento viene la posibilidad de resignificar el duelo? ¿Un duelo se puede resignificar?
O sea, lo que pasa es que sí es cierto de que hay que, cuando acompañamos a una persona que está pasando por un duelo, podría ser necesario que hagamos algunas cosas. A veces pensamos, no, pero si yo le sigo hablando de la persona que ha fallecido, él va, no sé, voy a hacer que no termine su duelo, que no le pase el duelo, Claro. ¿no? Entonces, sí que es necesario, cuando una persona habla, por ejemplo, de la persona que ha fallecido, nosotros también, ¿no? No decirle, no, mejor hay que cambiar de tema o evitar hablar, ¿no? Entonces, de hecho... Sí, pero ahí estamos bloqueando a la persona, digamos. Si una persona está hablando de la persona que ha fallecido, está bien, me imagino, ¿no? Está verbalizando, está exteriorizando una emoción. Claro, pero a veces podemos utilizar frases como, pero ya es mejor dejarlo así, ¿para qué hablar ok, tanto? claro. ¿Para qué hablar tanto? Malísimo. Entonces, Eso claro. no se hace. Entonces, sí que es cierto que la persona va a querer muchas veces hablar, incluso no solamente de la persona que ha perdido, sino de las circunstancias en las que la perdió. Entonces, podría ser incluso que la persona quiera saber el motivo, ir donde el médico y para saber cuál fue la causa específica por la que falleció la persona, cosas así, ¿no? Entonces, podremos, a nosotros podría ser que usemos frases como que no estás exagerando, de repente saber esto ya para qué, en qué te va a ayudar. Sirve, claro. Pero más bien, si le sirve a la persona, hay que acompañarla en todo ese proceso. No, a lo que me refiero es, no sirve decirle esas cosas, es para qué vas a hacer, para qué. Exacto. No, hay que acompañar a la persona. Si a esa persona le hace sentido ir y hablar con el médico 350 veces, si es que el médico, yo sé, pasó el llamado a decirle gracias, hasta aquí nomás. Por último, uno tiene que estar ahí al lado, acompañando, simplemente. ¿No? Me imagino. Sí, es bueno hacer eso. Acompañar a la persona también preguntándole cómo está llevando esto, cómo se está sintiendo por esto, ¿no? ¿Y qué pasa con las personas que deciden que se muestran inquebrantables, ¿no? También hay esas personas que dicen, no, a mí esto no me afecta, yo tengo que seguir adelante. ¿A dónde se va esa emoción finalmente? Porque eso está ahí, o sea, no somos de palo, ¿no? Sí, no, finalmente todas estas, esto correspondería como que a esta parte de negación, ¿no? Okay. Negación emocional de lo que está pasando. Entonces no actúas congruentemente a lo que está pasando. No sientes de forma congruente a la sostenido situación. En el tiempo, digo, porque claro, en un primer momento... Claro, en un primer momento, pero claro, puede, por eso es como que las fases no están como que determinadas, ¿no? No es que en el primer momento solo puede ser que esto perdure por mucho tiempo y la persona no experimente las otras partes de las otras etapas, por así decirlo, del duelo, pero esto significaría que la recuperación va a ser mucho más difícil, ¿no? Claro. Recuperarse va a ser difícil. ¿Y cómo se acompaña en el duelo a un niño? Va a depender mucho de la edad que tenga el niño, ¿no? Va a depender. Un niño de 7 y 8 años que ya puede entender. A veces también pensamos de que es mejor no decirle, no hablar del tema con un niño porque no va a poder comprenderlo, ¿no? Pero un niño de 7, 8 años ya entiende que una persona no está y ya elabora en su cabeza la muerte, ¿no? Ya sabe que una persona deja de existir para siempre cuando se muere, perdón. Entonces sí hay que explicarle lo que ha pasado, acompañarlo en el sentido de ver también cómo está cómo está con sus compañeros en su colegio, porque de repente un niño puede ser difícil también que exteriorice sus emociones, pero uno va a poder notar cambios conductuales en el colegio, cómo se lleva con los amigos o las amigas, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué tipo serían los cambios? ¿Se pueden poner agresivos? Podría ser cambios de la conducta, podrían bajar las calificaciones, claro. Podrían haber algunas cosas así. Ponía la agresividad porque estar molesto y pone esa molestia en sus compañeros. En sus compañeros, porque puede ser que se sientan más irritables, más molestos, es cierto. Y un adolescente... Ahí cambia la figura. Sí, incluso estas expresiones podrían ser más, ¿no? De cólera,
de ira, porque, a ver, en el duelo también aparecen estos sentimientos de enojo y de ira, incluso Sí. con la persona que ha partido, ¿no? Entonces, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me dejaste justo ahora? Cosas así que podrían también ser parte del duelo de un adolescente, ¿no? Que interioriza, que se exprese más, perdón, en estas situaciones de ira, de cólera, de frustración, ¿no? Porque a esta edad el adolescente pues tiende a tener más estas emociones también. Jorge Luis Solano nos escribe al chat en nuestro canal de YouTube, ¿no? Y bueno, primero gracias Jorge Luis por compartir lo que estás poniendo, lo que escribes, por compartirlo con nosotros, lo que estás sintiendo. Mi mamá falleció hace 3 meses y acompañó a mi papá de 90 años y estoy en casa y acompaño a mi papá de 90 años, perdón. Leo nuevamente. Mi mamá falleció hace 3 meses y acompaño a mi papá de 90 años y estoy en casa de mis padres. ¿Estoy procediendo bien? O sea, digamos, está acompañando a su papá en el duelo, me imagino, y él a su vez está viviendo el propio. Claro, y está bien, el duelo de pareja es muy difícil, sobre todo cuando hablamos de la tercera edad, ¿no? Inclusive es más probable que una persona tenga incluso pensamientos relacionados a la muerte, Claro. o como de querer morir por esta Claro. situación. Entonces, inclusive se relaciona a enfermedades, a empeoramiento de los síntomas, no sé si tiene hipertensión, si tiene diabetes, ¿no? Entonces, el acompañar, el estar ahí es bueno. En algún momento es cierto que la persona tiene que aprender a organizar su vida ya sin la persona que ha perdido, ¿no? Entonces podríamos acompañarlo. Esto demora, a ver, se habla mucho de que pueden ser de 6 meses a 1 año, ¿no? Es muy variable, ¿no? Pero que estos 3 meses le está acompañando me parece bien. Correcto. Bueno, entonces, a ver, de esta mini conversación, yo lo que podría inferir es que acompañar a alguien en un duelo es caminar junto a esa persona sin intentar corregirla. Exacto, ¿Correcto? sí, sin interponerse un poco en lo que está pensando o sintiendo, ¿no? Claro. Dejarla fluir. Dejarla fluir. Estando atento a que ese fluir no se desborde, digamos. Exactamente, sí. ¿No? Y que no, ya no requiera de un acompañamiento psicológico, no sé, medicación. Sí, pues es bien interesante lo que pasa porque, por ejemplo, las pocas veces, 2 o 3, habré ido a algún velatorio, un velorio, ¿no? Y lo que me doy cuenta es que me da la impresión que no está permitido sentir. O sea, la persona está se le acaba de morir el padre, está lloriqueando y nunca, te lo digo, nunca falta alguien que te dice, hay que darle una pastillita para que no llore tanto, para que no... Pero como, si de eso se trata. Exacto. O sea, ¿dónde pones esa emoción? Entonces se la lleva a su casa y tiene que ver por lo general con que la persona que está ofreciendo la pastillita no puede resistir ver el dolor del protagonista. Entonces hágase cargo usted de su dolor, tómese la pastilla usted en vez de querer dársela al deudo. Es más o menos así, ¿no? Sí, lo has dicho muy bien y además incluso se recomienda no medicar a las personas porque puede ser que estas personas terminen yendo a un médico, ¿no? Claro. Para justamente lo que mencionas, ¿no? Quiero dormir. No se recomienda dar lo mínimo de medicación, por ejemplo, en estos primeros 6 meses, ¿no? Ok. Del duelo, por ejemplo. Claro. Y es importante eso, ¿no? Eso va a explotar en algún... Lo que hace es, si es que no lo requiere, claro está, si es que no se ha desbordado la persona, tú, con tal de, entre comillas, mitigar el dolor, lo que estoy sintiendo ahorita, es una olla a presión. Va a explotar en algún momento y peor todavía. Exactamente, ¿no? Hay que acompañar en esa emoción y si yo no estoy pudiendo, porque me doy cuenta de que para mí ver el dolor de otra persona no estoy bien, me genera disconfort, qué sé yo, entonces mejor sí alejarme de pronto, ¿no? Porque no voy a poder ayudar. En realidad esa es información para mí, ¿no? ¿Qué me pasa a mí que no puedo ver el claro, dolor en ajeno? realidad sí. Y que quiero callarlo. Exacto. Bueno, muy bien. Natalia Ascurra, psiquiatra del equipo técnico de la Dirección de Salud Mental del MINSA, ha estado con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muy amable. 1 de la tarde con